Bien, buenos días nuevamente. Nada más para poner un poquito las reglas del juego, vamos a hacerlo del tema de las preguntas y respuestas hasta el final. Digo, tengo mis compañeros que van a estar contestando algunas dudas por medio del chat, pero para el tema de responder algunas dudas, nos vamos a quedar hasta el final para no retrasar lo del tema de la explicación y no nos interrumpamos más que nada esto, ¿no? Y quede todo claro al final. Vamos a ver lo que ya le hemos enviado, lo del tema de la guía de usuario de la nueva versión de la 4.0, que empezamos a facturar desde el 6 de junio. Nosotros empezamos con esta facturación en vista de que el SAT pues no veíamos que fuera a prolongar esta parte de la nueva versión. Sin embargo, pues hace una semana al final se vino este tema de que sí daba la pauta a hacerlo hasta enero de 2023. Digo, al final de cuentas viene la obligación desde el 1 de enero, pero puede al final manejarse um, con ambas versiones, ¿no? Tanto la 3.3 como la 4. Sin embargo, también decía, bueno, si ya habíamos empezado a facturar con la nueva versión, la 4.0, pues ya nos quedáramos con esta versión. Entonces, pues hicimos el cambio anticipadamente para de alguna manera prever pues todos los temas que al final genera este cambio de versión. Desafortunadamente, pues al final de cuentas pues vino este cambio, pero bueno, ya estamos en la nueva versión. Vamos a tratar de que al final todas las dudas que se han generado con este cambio pues queden lo más pulidas posibles, ¿no? Yo sé que ha sido algo complicado para todos, pero si lo vemos de alguna manera, cuando ya empezamos, como que ahora sí, como luego dicen, a agarrar la onda a esto, se vuelve más fácil. Realmente los cambios son pocos, pero han sido muy complicados en la situación, por ejemplo, sobre todo en la parte del nombre. En el nombre del receptor, en este caso, entender quién es el emisor, quién es el receptor. Eso es lo que nos ha complicado un poquito toda la parte de la facturación. Bueno, para no retrasarlos más y ahora sí que respetar el tiempo de los que se han conectado anticipadamente, pues vamos a empezar. Bien, en la parte de lo que es la guía de usuario que se ha estado compartiendo con ustedes, ya sea vía correo, vía WhatsApp. Bueno, para presentarme nada más, mi nombre es Lorena Castillo, al final aquí estoy al frente de Facturable y bueno, yo al final he estado en contacto con algunos de ustedes para ver la parte de estos cambios, ¿no? Entonces me presento, al final yo voy a dar la parte del curso y bueno, cualquier duda, pues algunos ya tienen la parte del WhatsApp, los teléfonos, está lo del correo de soporte y bueno, vamos a estar al pendiente para darles todos pues ahora sí la oportunidad de que puedan facturar sin mayor problema. Bien, empezamos. Como les mencionaba, hemos estado enviando las guías de usuario con la finalidad, al final de cuentas, de que al final de esto sea más ameno para ustedes en el tema de los cambios, un poco más explicados, pero pues aún así ha sido complicado. Dentro de la parte de la guía de usuario que se ha estado compartiendo, nosotros manejamos aquí un pequeño índice. Vienen que son los 4 cambios para la nueva facturación, ¿sí? Lo que es el emisor de factura, que en este caso es la empresa que emite la factura, que es, en este caso son ustedes, que son los que generan a través de su sistema de facturación. Él es el emisor de factura. Sus datos deben estar tal cual como está en la constancia fiscal. Tanto el nombre, ¿sí? El código postal, el régimen. Esos 3 puntos son los que hay que cuidar, que en la configuración de empresa, que en este caso nosotros, que somos personas ya sea morales o físicas y que ponemos el nombre en nuestra configuración, debe estar tal cual en nuestra constancia. Esto es, como ya lo hemos visto, respetando las mayúsculas, respetando que no tenga el SADCB, respetando que no tenga acentos, los espacios. Eso ha sido también un tema bastante complicado, el tema de los espacios. No debe haber un espacio adicional ni entre letras ni al final del nombre.
esto genera un problema de rechazo. Me dicen, es que está tal cual el nombre como está en la constancia. Sí, efectivamente, pero ya teniendo un espacio adicional entre nombres y al final del nombre es un carácter que ni siquiera no es nuestro sistema. El tema es que se manda una validación al SAT y el SAT es el que nos dice, ¿sabes qué? No pasa, ¿sí? Entonces nosotros debemos de cumplir en función a lo que ellos nos piden para que la factura sea aceptada. Del caso contrario no lo van a rechazar, como ha estado sucediendo. Entonces, si hay un espacio, regularmente el error más común que se comete es, por ejemplo, le borran el SADCB y el espacio que había entre la última letra y el SA se queda ese espacio, ¿sí? Y no lo borran. Entonces, nada más lo borran hasta la S. Entonces, ese es parte de los errores más comunes. Entonces, borrarlo hasta donde llega la última letra, que no quede ningún espacio, y también el tema entre los nombres, ¿sí? Que, por ejemplo, en el caso de nosotros, OSS Information, si hay entre OSS Information hay un espacio adicional, o sea, que hay doble espacio, eso ya es motivo de rechazo, porque en la constancia fiscal, al final de cuentas, viene un solo espacio. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver claramente cómo lo vemos en el sistema. Esa es la configuración de empresa, lo que es el emisor de factura, la configuración del lugar de expedición y las sucursales, en este caso, los lugares donde nosotros expedimos las facturas. Si tenemos sucursales, debemos indicar de qué sucursal lo estamos expidiendo, siempre y cuando esté dada de alta en el SAT. Si no tenemos ese lugar dado de alta en el SAT, pues no se debe de indicar porque nos va a indicar que ese domicilio no existe. La configuración de clientes, en este caso nuestros clientes que se vienen siendo los receptores de las facturas, también hay que cuidar esa parte. La parte de las configuraciones de productos, tanto productos o servicios, que también ha sido un tema complicado lo del tema del objeto de impuesto. Ahorita lo vamos a detener y nos vamos a explicar esa parte. ¿Cómo capturar una factura? ¿Cómo capturar una factura al cliente venta al público en general? Y cómo capturar una factura al cliente extranjero. ¿Ok? Bien. Esta parte de los cambios, bueno, aquí los determinamos, ¿no? Todos los cambios que vienen, que es lo que hablamos ahorita, tanto receptor, emisor, código postal y los régimen fiscal, en este caso tanto del emisor como del receptor. Bien. Bien, en la parte de la configuración de empresa, esta es la configuración de empresa, viene siendo la de nosotros, ¿sí? O sea, nosotros que emitimos la factura, ¿ok? Es importante que nosotros revisemos, de hecho ustedes lo ven en su sistema, en esta parte de aquí donde viene el nombre, ¿ok? Y viene, cuando le damos un clic en este botoncito, nos abre un listado. Entonces, aquí donde dice configuración de empresa, ahí nosotros le vamos a dar un clic y nos va a dar cómo está la información de nosotros que emitimos la factura, ¿ok? Al momento de hacer la comparativa, nosotros tenemos que tener en nuestras manos nuestra constancia, ¿sí? La constancia de situación fiscal, la más actualizada posible que tenga. En este caso me ha pasado con clientes que luego tienen una constancia del mes de abril y ahorita que ya estamos en junio, el SAT le rechaza, que dice que el código postal no coincide, ¿sí? Con la razón social o con el RFC. Entonces, porque a veces el cliente hizo, o nosotros a lo mejor hicimos un cambio de domicilio y no lo tenemos nosotros registrado en los datos del sistema. Entonces, es importante que si nosotros hacemos un cambio de domicilio o un cambio de razón social, ¿sí? Nosotros venga y tenemos que hacer los cambios en el sistema para que nosotros emitamos la factura sin mayor problema. Bien, entonces aquí en la parte donde entramos a configuración de empresa tenemos la razón social, ¿ok? Si en este caso es una persona física, que ahorita lo vamos a ver, bueno, tomamos otras consideraciones. Pero en el caso de la persona moral, ¿sí? Aquí les indicamos, ¿sí? Debe ser en mayúsculas y sin régimen de capital. Estamos hablando sin el SADCB o el SDRL o el SC o al final de cuentas tal cual esa información, a menos, eso también es importante indicarlo, a menos que en la constancia venga especificado el SADCB.
Si no viene especificado, no se indica. ¿Dónde debe de venir especificado? Aquí, donde dice denominación, razón social. Si aquí dijera OSS Information, S Service, SADCB, yo se lo tengo que poner aquí, ¿sí? Pero si no viene especificado en este renglón, no debo de ponerlo aquí, ¿sí? Entonces, la información como viene en este renglón, igualita, es la que debe de venir aquí, sin un espacio adicional, ¿sí? Y sin espacios al final. Entonces, esa es bien importante de revisar y que tomemos en cuenta, porque a veces me toca, es que, ¿dónde pongo el SADCB? Pues lo ponemos a lo mejor aquí en nombre comercial, ¿sí? Pero aquí donde dice razón social, no puedo poner una información adicional que no venga aquí en este renglón, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante al final de cuentas para que no me rechace el nombre, que ha sido la mayor parte de los rechazos que ha habido, ¿sí? Porque no tomamos en cuenta que nada más es este renglón, que a veces me dice, es que el régimen de capital sí viene, sí viene especificado, pero aquí en el nombre no viene. Y lo que me está validando el SAT que coincida con el RFC es este renglón, únicamente este renglón, ¿ok? Entonces, esto es lo más importante al final para revisar que el nombre quede exactamente sin espacios entre letras, aquí, y sin espacios al final. Debe de terminar, aquí el mouse debe de terminar después de la S, ¿no? Entonces, no debe haber espacios adicionales, porque todo espacio adicional que se genere, al final es un motivo de rechazo, porque lo toman como un carácter. Entonces, por eso es importante, por eso hago mucho énfasis en ese detalle, porque ha sido de los principales errores que se ha generado para poder generar una factura. ¿Ok? Bien. Otro de los puntos, bueno, el RFC, digo, al final de cuentas el RFC, si no estaba bien escrito desde un principio, al final no nos hubiera dejado generar facturas nunca, ¿no? Entonces, esto siempre se ha validado. Pero ahora valida que el RFC, ¿sí? Coincida, o más bien la razón social coincida con el RFC, ¿sí? Entonces, ahorita se hace esa doble validación. ¿Cuál es la tercera validación? El código postal, porque luego dice el domicilio fiscal del emisor no coincide con las listas, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte del domicilio fiscal refiere al código postal. No está evaluando el país, no está evaluando el estado, no está validando la parte del municipio ni la colonia, está validando el código postal. Entonces, es bien importante que en nuestra constancia, la más actualizada que nosotros tengamos, o en este caso el cliente, pongamos este código postal que viene aquí, ¿sí? Ese es el que se registra. Tiene que venir, este código postal es el código postal que está aquí, ¿ok? Nosotros le damos aquí la indicación de que cuando se lo pongas, le des un clic en asignar, porque lo que hace el sistema es que tú al momento de ponerle asignar, te pone el país, el estado y el municipio en forma automática, ¿no? Ya después tú seleccionas la colonia, dependiendo de la colonia al final que se tenga que aplicar. Entonces, estos son los 3 puntos, ¿sí? Importantes que tenemos que tener para la parte de la configuración de nuestra empresa, ¿ok? ¿Cuál es el cuarto? Lo que es la parte de los regímenes, ¿sí? La parte del régimen que al final yo tengo activo en nuestra constancia, que esto también lo sacamos de la constancia, por eso, y en este caso repetimos mucho, solicitan la constancia, porque a veces el cliente les puede decir, estos son mis datos. Sí, y los pueden validar en el SAT. Al final de cuentas hay manera de validarlos en el SAT, de que la información que ustedes ya tienen registrada esté correcta, pero siempre nos va a hacer falta el régimen, ¿sí? Entonces, la manera en que nosotros podemos revisar el régimen va a ser a través de la constancia fiscal, ¿sí? Entonces, este último régimen, al final que nosotros tengamos dado de alta, ¿sí? Es el que vamos a indicar aquí. ¿Ok? En este caso estamos configurando una empresa del emisor de factura, en este caso nosotros, que somos los que emitimos la factura. Entonces, aquí el régimen. Si ustedes hicieron un cambio de régimen, yo les recomiendo que pongan primero el régimen nuevo y luego el régimen del anterior, o sea, el que hayan tenido anteriormente, porque
el sistema te permite ver las facturas de acuerdo al régimen. Entonces, si nosotros le quitamos un régimen que hayamos tenido anterior o que hayamos tenido un cambio de régimen, no les va a permitir visualizar las facturas. Entonces, es importante que pongas tu régimen actual y luego los regímenes, en este caso, que hayan tenido anteriormente, ¿no? Si hayan facturado con ese régimen. Si no han facturado con ese régimen, pues no es necesario indicar, ¿ok? Entonces, esto es la parte de nuestra configuración y vamos al final darle un clic en guardar, ¿ok? Entonces, esto es en cuestión de la persona moral, los puntos que hay que tomar en cuenta para hacer una configuración, ¿ok? En el caso de persona física, cuando nosotros hacemos una configuración de persona física, que yo soy el emisor de la factura, que yo soy el que hago la factura, ¿sí? El orden que te pide el SAT para poder poner la razón social es el nombre, primer apellido y segundo apellido, ¿sí? En este caso sí existiera un segundo apellido, pero se tiene que indicar igual como esté en el renglón del nombre. Si subiera otro nombre aquí, pues tendremos que poner los dos nombres, el primer apellido y el segundo apellido. Entonces se van indicando de manera, ¿sí?, ordenada, nombre, primer apellido, segundo apellido. Igual cuidando los espacios, solamente debe haber un solo espacio entre el nombre y el primer apellido y entre el segundo apellido. Un solo espacio y al final sin espacio, ¿sí? Deben estar en mayúsculas, tal cual como nos la presenta la constancia fiscal, que debe venir en mayúsculas, así tal cual se debe indicar aquí, ¿sí? Entonces, es bien importante aquí la parte del orden, porque luego me indicaban primer apellido, segundo apellido y el nombre. No es así, porque eso también es un motivo de rechazo, ¿ok? O me ponían los nombres en minúsculas. No es correcto porque no viene como está aquí, ¿sí? Entonces, esa parte del orden también es importante tomarlo en cuenta. Es el nombre, primer apellido y segundo apellido, ¿ok? Y debemos de respetar los signos de puntuación. Si no trae acentos, si no trae puntos, no se pone. Si llegas a traer un punto, una coma o dos puntos, o al final de cuentas la información que viene aquí, yo se lo tengo que poner acá, ¿sí? Entonces, pero es respetando la parte de los signos de puntuación, ¿ok? Y debe de ir en mayúsculas. Otra cosa, bueno, la parte del RFC es lo mismo, lo que comentábamos, el RFC al final de cuentas se han estado timbrando facturas, el RFC debe estar correcto, porque si no, pues no nos permitiría generar facturas desde siempre, ¿no? Que era lo único que el SAT validaba. Ahorita pues ya valida el RFC y valida el nombre, ¿ok? Igual para el tema como lo veíamos con las personas morales, al final el código postal, de igual manera tenemos que indicar el código postal que tenga registrado en su constancia fiscal, pero debe ser la más actualizada o en la última para poder indicar y que no sea motivo de rechazo el domicilio fiscal en este caso que estamos hablando del emisor, no tenga motivo de rechazo, ¿verdad? En el tema del régimen es el mismo caso, tenemos que indicar el régimen que viene en nuestra constancia fiscal. Puede suceder el caso que el cliente, que en este caso nosotros tengamos uno de sueldos y salarios y otro como actividad empresarial, pero con el que nosotros emitimos facturas es con el de actividad empresarial. Entonces, ese es el que indicamos. El de sueldos y salarios no es necesario indicarlo porque con eso a través de eso no generamos una factura, ¿sí? La parte o la de la actividad comercial viene siendo ¿sí? Entonces, el otro no es necesario indicar. A menos que traigan otro régimen, ¿no? Que a lo mejor traigas regímenes diferentes que con eso generas una actividad comercial, pues eso se van indicando. Porque a lo mejor tienes clientes que les facturas a lo mejor como arrendamiento, o a lo mejor tienes otro no sé, de coordinados. Anyway, al final teniendo varios regímenes que te generen una actividad comercial, pues aquí los vamos a ir indicando. ¿Ok? Y bueno, esa parte de guardar también es bien importante. Ya después de actualizar toda la información, pues tenemos que darle clic en guardar para que se quede la información guardada. ¿Ok? Otro de los puntos que es el lugar de expedición. Eso es bien importante en el tema de poder hacer la configuración. Digo, esto que vimos acá
o esta información que vimos en esta pantalla de configuración de empresa, eso es lo que responde como domicilio fiscal, ¿sí? Es el domicilio fiscal de mi empresa, que es el principal con el que yo me registré en el SAT y ese es el domicilio que tiene, ¿va? En el tema del lugar de expedición, aquí es donde nosotros podemos dar de alta nuestras sucursales o bien también nuestro lugar de expedición, porque a veces dices que ya modifiqué el domicilio fiscal. Sí, pero también tenemos que modificar el lugar de expedición. Nosotros hacemos como que ese doble de tener allá en configuración de sucursal, tener el lugar de expedición. ¿Ok? Entonces, es igual aquí en el botoncito azul, nos vamos a ir a configuración de sucursal, ¿sí? Aquí nosotros podemos buscar las sucursales que lleguemos a tener activas y en determinado momento las tenemos y están registradas en el SAT o simplemente modificar el domicilio de nosotros, o sea, de la sucursal matriz, ¿ok? La sucursal matriz tendría que tener el mismo domicilio del domicilio fiscal, ¿ok? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, lo que es la parte de Facturalet tiene una sucursal, que es la parte de aquí de Apodaca, y tiene su sucursal matriz, que está en la parte de Gonzalitos. Entonces, aquí yo me voy, en mi sucursal matriz, yo tengo que identificar que ese domicilio tenga el mismo domicilio que tiene el domicilio fiscal, ¿sí? Este de aquí. Y la de sucursal, pues debe de tener el domicilio que yo le di de alta como sucursal tal cual, ¿no? O sea, que yo di de alta en la sucursal aquí, ¿sí? Pero yo debo de darle de alta en el SAT como sucursal, ¿va? Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de sucursal matriz, yo entro, todos los sistemas, todos, aunque no tengan sucursales, todos tienen una sucursal matriz. Y es importante hacer esa modificación en la sucursal matriz, porque a veces va el tema de que tú dices así, bueno, es que ya hice la modificación en el domicilio fiscal y me sigue saliendo el error de que no coincide el lugar de expedición con el RFC. Bueno, porque nos falta hacer esa modificación aquí, ¿sí? Entonces, hay que revisar que se haga la modificación en esta parte del lugar de expedición, en la parte de sucursal matriz, y que contenga el mismo domicilio fiscal. ¿Ok? Y ya si tenemos sucursales, bueno, vamos dando de alta las sucursales adicionales. ¿Ok? Aquí vamos. Bueno, esto es lo que es la parte de la configuración de sucursales. En la parte de configuración de clientes, yo tengo que tener registrado, ustedes ya deben de tener registrados a sus clientes con los que ya les generaban facturas, que también ha habido el tema, es que yo ya le facturaba así, sí, pero sin embargo con los nuevos cambios del SAT nos pide que hagamos unas validaciones diferentes. Entonces, no es el sistema, nosotros nos adecuamos el sistema para que al final de cuentas ustedes puedan timbrar con esta versión que está solicitando el SAT. Entonces, nosotros tenemos que ver tenemos que volver a revisar nuestros clientes, tenemos que editarlos. Digo, está la función de que ustedes descarguen el catálogo, lo hagan manualmente y luego lo subamos al sistema ya corregido, ¿no? Pero ya va en función a quien lo requiera de esa manera. Bien, entonces están los del catálogo de clientes, ¿sí? Yo voy a ir a buscar el cliente que quiero modificar en ese momento, que a lo mejor lo quiero, que es el que tengo para facturar, ¿no? Por eso veníamos diciendo, pidan las constancias, hagan las modificaciones que venimos desde marzo, febrero, marzo, que empezamos con esta campaña de las constancias, por lo mismo, porque sé que ha sido complicado y a veces hay clientes que no las quieren entregar. Entonces, pero es importante, ¿sí? O validamos en el SAT la información, pero siempre nos va a hacer falta el régimen. Entonces, y del régimen debe ser el más actual que tenga el cliente y a veces el cliente ni sabe qué régimen realmente tiene. Me ha pasado con clientes que al final estaban facturando como moral y en algún momento los cambiaron a confianza. Entonces, eso es bien importante, que tener la última constancia y sepan en qué régimen están tributando. Bien, aquí en la parte del catálogo, ¿sí? Nos vamos a ir a clientes, les va a aparecer, siempre aparece en la primera pantalla, les aparece la pantalla de captura, ¿sí? Entonces vamos a tener que darle clic en ir a búsqueda, ¿sí? Y luego aquí en razón social, en esta parte de aquí ya cuando le debimos dar clic en ir a búsqueda,
ponemos el nombre del cliente, una parte. No hay necesidad de poner RFC ni código ni nada. Solamente con poner una parte del nombre aquí en razón, le damos buscar y nos va a aparecer el cliente. ¿Ok? De hecho, mira, aquí les pongo, damos buscar, aparece el cliente. Aquí donde está el cliente ya seleccionado en azul, le vamos a dar doble clic, ¿sí? O podemos darle opciones y editar. Pero le podemos dar aquí un doble clic y se abre la pantalla. ¿Ok? Entonces, aquí en la pantalla del cliente, eso es lo que les comentaba, que es muy parecido a lo que estábamos haciendo en la configuración de empresa, es tomar los mismos información. ¿Ok? ¿Qué tengo que tomar de información? La denominación o razón social debe ser igualita a la constancia de situación fiscal, ¿sí? En mayúsculas, y si no lleva régimen de capital, no hay que ponerlo, ¿ok? Entonces, esas consideraciones van a ser para todos. Si hay, por ejemplo, financieras que se dan de alta con el SADCB y el nombre completo, todo, bueno, si lo trae completo, sí debemos indicarlo, porque luego va a pasar que dices, ¿qué me dijeron que no lo pusiera? No, sí. Tenemos que poner el nombre tal cual como viene aquí en la razón o en la dominación social, o sea, en la dominación y razón social. Tal cual como viene aquí escrito, igualito, igualito que está aquí en este renglón, nada más es este renglón, es el que vamos a indicar aquí. ¿Ok? Cuidando espacios, tanto entre palabras como al final. ¿Ok? El RFC, bueno, si ya le habían facturado a ese cliente, pues el RFC debe estar correcto. El código postal, igual. Hay uno de los errores que salen. El domicilio fiscal del emisor no coincide con el RFC que está inscrito en las listas, ¿no? Del SAT, etcétera. Esa parte del código postal es bien importante también que les den el último constancia o la más actualizada, porque como les menciono, ha habido temas de que a veces en abril les dan la constancia y ya para hoy, junio, ya cambió. El cliente cambió de domicilio fiscal, ¿sí? Y no avisó, no le avisó a nadie ni no mandó ninguna actualización de su constancia. Y ustedes emiten la factura y les manda error. Dices, es que yo lo revisé, sí, lo revisó, pero al final el cliente cambió su domicilio fiscal. Entonces, por eso es bien importante de si tienen esa comunicación con sus clientes de decirle, a ver, ¿hiciste cambio? O validarlo en el SAT antes de generar un timbrado de factura. Por ahí hemos estado compartiendo la liga de validación en el SAT directa. Ahí en el SAT se valida el nombre, bueno, RFC, el nombre y el código postal. ¿Sí? Si ustedes ya tienen el régimen, pues no pasa nada, pero sí es importante que ustedes validen la información antes de enviar al timbrado para que no les genere el tema del error, ¿sí? Porque todo eso cuesta folios, ¿sí? Porque al momento de que nosotros lo mandamos a validación, a nosotros nos quitan ese folio, o sea, se los quitan a ustedes o nos quitan a nosotros. Al final de cuentas, esa parte se manda y si se manda con error, al final es un consumo de folios al final innecesarios porque tuvimos que haber hecho una validación anterior a eso o que el cliente nos hubiera dado la información correcta. Entonces, por eso es bien importante hacer esa validación antes de enviar al timbrado. Si dices, es que yo lo acabo de actualizar, el cliente me lo acaba de mandar en este mes, del 21 o del 20 de junio, bueno, pues entonces es la más actualizada. Pero si dices, ¿sabes que no le facturo desde enero, febrero, abril? ¿Sí? Vayan a validar. ¿Sí? Si dices, ¿sabes qué? Es que no le quiero pedir la constancia o no me la quiere dar, bueno, vayan y hagan la validación en el SAT directo, ¿sí? Es una liga y eso al final entran, es muy fácil de usar y entran a la liga y ahí se valida RFC, se valida nombre y se valida lo que es el código postal. Si tienen dudas, igual lo pueden solicitar en el WhatsApp o en el correo de soporte, ahí si quieren que les compartamos la liga, se las mandamos para que ustedes hagan esa validación. Porque es bien importante antes de mandar al timbrado y no manden una factura nada más así, esperando a ver qué nos responde el SAT, ¿no? Entonces, esta parte del código postal, como les comento, también ha sido un tema porque los clientes cambian de domicilio fiscal sin avisar y de un día para otro ya no puede ser el mismo. Entonces, esas son las consideraciones en cuestiones del cliente que tenemos que tomar en cuenta. Esos son los tres principales y la cuarta que es el régimen, ¿sí?
La parte del régimen también es importante y eso solamente lo obtenemos de nuestra constancia de nuestro cliente. Entonces, aquí debemos indicar el régimen, aquí donde dice regímenes, abajito donde está adenda en el catálogo de clientes, ese corresponde al del cliente. El que está acá corresponde al de nosotros, ¿sí? Al de nosotros como emisores de factura. ¿Por qué es importante indicar la información aquí? El uso. Ustedes el uso se lo deben de preguntar a su cliente. Es bien importante la parte del uso. Actualmente hay un catálogo que el SAT publicó que los usos del CFDI solamente se pueden usar en función al régimen del cliente, ¿sí? Si su cliente, por ejemplo, siempre le han facturado en sueldos y salarios, porque a lo mejor es una renta o X, ¿no? Entonces, ese cliente, por ejemplo, que es de sueldos y salarios, él no tiene una actividad comercial como tal. Entonces, a él no se le puede poner un uso del CFI de gastos en general o de adquisición de mercancías, o el de por definir, porque el de por definir ya no existe ese uso se quitó. Entonces, es bien importante revisar qué uso le va a dar su cliente a su factura, porque el uso es del cliente. Porque me ha pasado con el tema, es que la voy a poner sin efectos fiscales. Sí, es sin efectos fiscales para el receptor de factura, ¿sí? A ustedes, al final de cuentas, al momento de hacer un desglose del impuesto, para ustedes estén trasladando el impuesto y ustedes al final están dentro de su actividad económica. ¿Quién lo reciba y cómo va a dar y cómo le va a dar uso a esa factura? Pues ya depende del cliente, ¿sí? Por eso es bien importante que el uso lo determine el cliente. Si es una adquisición de mercancía, entonces él va a declarar que esa mercancía o esa factura es por adquisición de mercancía, pero estamos hablando del cliente, ¿sí? No del emisor de la factura, porque sí ha habido temas con eso. Es que, ¿por qué le voy a poner sin efectos fiscales? Ah, porque sin efectos fiscales para el tema del receptor, ¿sí? Por el régimen en el que se encuentra, o en el caso, por ejemplo, de las ventas público en general, que ahorita lo vamos a ver, pues no tenemos un receptor en sí, es una venta al público en general. Yo estoy haciendo mi venta, trasladando los impuestos que debo de trasladar, ¿sí? Pero no tengo quien lo vaya a usar como tal esa factura, ¿no? Para una comprobación de gastos. Entonces, al final, pues yo lo traslado como debe de ser, porque yo estoy generando mi factura y todo, pero pues no tengo un receptor que al final tenga una actividad y que lo vaya a deducir de alguna manera. Entonces, eso es bien importante. La parte del uso lo determina el cliente, no lo determinamos nosotros, ¿ok? Y hay que revisar que de acuerdo, de hecho el sistema, por ejemplo, ustedes aquí en el uso, en el catálogo de clientes, ustedes le pueden poner gastos en general, ¿sí? Y el régimen le pueden poner el de sueldos y salarios. Pero cuando ustedes van a generar la factura, me ha tocado en el tema que me dicen, es que no me aparece el uso. Y en el catálogo de clientes sí aparece. Porque cuando ustedes van a generar la factura, el sistema valida el régimen y valida el uso. Y si el uso no corresponde al régimen, no les va a aparecer, ¿ok? Les va a aparecer nada más los que apliquen para ese régimen. En el caso de sueldos y salarios, pues aplica, por ejemplo, pago de colegiaturas, pago de honorarios, gastos hospitalarios. O sea, al final de cuentas, lo que uno de sueldos y salarios al final es lo que puede, en este caso, para deducir sus facturas, ¿no? Que a lo mejor dices, es que son de colegiaturas. Ah, bueno, es que sí lo puede meter sueldos y salarios, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante esta parte del uso y luego que en el tema del régimen, cuando vayan a hacer la factura, no se sorprendan con eso. Tiene que ser mucho lo del tema del uso en función al régimen, ¿sí? Y así viene el catálogo. Así viene el catálogo tal cual del SAT, donde te dice, ah, estos usos, nada más estos regímenes son los que se pueden usar, ¿ok? Entonces, aquí en esta parte del régimen, si yo tengo varios régimen, por ejemplo, que yo soy el emisor, porque este régimen que viene aquí es del emisor. Entonces, si yo tengo varios régimen que al final emito facturas, pues yo aquí lo puedo configurar al cliente. A este cliente yo le facturo con arrendamiento. Ah, bueno, entonces selecciono arrendamiento, le pongo el uso, le pongo en este caso si hay una serie en particular para él y el régimen del cliente. Entonces, yo ya hice una previa configuración de este cliente que cuando yo lo llamo para facturar, en automático me va a traer esa información, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta parte de la configuración para que se quede guardada, ¿sí? En el cliente y cuando yo lo traiga, me lo precarga,
¿ok? Entonces, aquí tenemos, al final es importante darle clic en guardar en nuestro cliente para que se quede la información registrada, ¿ok? Todo esto estamos hablando de clientes nacionales, ¿ok? Ahorita vamos a hablar del cliente extranjero, pero todo esto son clientes nacionales. En el caso de clientes en persona física, es la misma, en este caso los puntos a tomar en cuenta. Nombre, primer apellido, segundo apellido, ¿sí? Debe ser en mayúscula, respetando espacios, signos de puntuación, ¿sí? Todo eso es importante tomar en cuenta. El RFC, el código postal, que también debe ser el que tenga registrado en su constancia fiscal, ¿sí? Igual podemos poner nuestro código postal, le damos aquí clic en este botoncito azulito, le damos asignar, se nos pone en automático el país, el estado, el municipio y ya posteriormente seleccionamos la colonia, si en este caso lleva colonia, porque me ha tocado también casos es que me dicen, es que ese cliente no tiene colonia. Bueno, le pueden poner tal como viene en la constancia. A veces en la constancia viene no especificado en catálogo, pues le ponemos eso. Se puede poner escrito porque la colonia no la valida el SAT, ¿ok? Solamente está validando el código postal. Siempre digo esta parte, a excepción de la parte de los que manejan cartaporte en sus orígenes y destinos. Eso sí invariablemente deben de llevar una colonia, porque esa sí se valida. Pero en el caso del cliente, en catálogo del cliente, eso no lleva una validación. ¿Ok? Aquí viene, bueno, toda la información que tenemos que tomar en cuenta, el código postal. Igual la parte de los usos, que también es importante, como ya lo indicamos en el anterior, qué uso le va a dar el cliente, el régimen, que es el de nosotros, el del emisor, y aquí en la parte de regímenes, al final, porque luego me pasa en el tema, es que no me vienen más aquí, es que nada más es el de ustedes, o sea, es el del emisor de la factura. Y aquí en regímenes ya despliega un catálogo con todos los regímenes al final de cuentas que pueden aplicar para el RFC que nosotros estemos dando de alta, ¿sí? Porque también eso funciona el RFC. Si ponemos un RFC de persona física, únicamente me va a mandar los regímenes que son para las personas físicas. Si tengo un RFC para persona moral, pues me va a mandar los que son para persona moral, ¿sí? Entonces ya lo indicamos, al final es importante darle clic en guardar, ¿ok? Bueno, esto es en parte de lo que es la configuración tanto de la empresa como del cliente, que son bien importantes de tomar en cuenta para que nuestra factura no tenga errores, ¿sí? Y como lo repetimos, va en función de la constancia de situación fiscal del cliente. Es bien importante tenerla porque con eso nos damos, y actualizada, sobre todo, actualizada, la más actualizada que tengan, porque a veces nos mandan hojas de inscripción del 2010, 2012, pues puede ser que venga la información, pero no está en función a lo más actualizado que pueda llegar a tener el cliente, ¿sí? Entonces, de recomendar, hay quienes la piden mensual, pues a lo mejor no la vamos a pedir mensual, al menos es de que el cliente mejor nos avise, oye, pásame la más actual que tengas, y si tienes un cambio de domicilio o algo, pues mejor avísame, ¿no? Para el tema de tener algo de información actualizada, o cuando vayas a hacer un cambio, mándame la información actualizada. O hacemos la validación en SAT, que eso también está en la liga, y poder hacer la validación para no emitir facturas incorrectas. Bueno, no vamos a poder emitirlo, porque al final, al momento que nosotros lo mandamos, el SAT no la rechaza, ¿sí? De hecho, se quedan como error al generar o problemas del timbrado, todos esos al final, esos errores que nos mandan. No son facturas timbradas porque no llegaron al SAT, no pasaron la validación, entonces no son facturas, porque también me ha tocado en el tema que me pregunten, ¿cómo la cancelo? No se cancelan porque se quedan como folios históricos donde nosotros guardamos la información que nos está regresando el SAT y poder identificar en qué nos equivocamos. Entonces, ahí el SAT me regresa una respuesta y me dice, ¿sabes que esta factura no pasa? Cuando nosotros le damos ahí en opciones y ver errores, en ver errores nos da la respuesta del SAT, donde nos dice por qué no pasó la validación, ¿sí? Entonces, ese es el tema del nombre del emisor, nombre del receptor, domicilio fiscal del receptor o del emisor, ¿no? Que esos son los más comunes que luego salen. Entonces, por eso se quedan como un registro histórico
para poder nosotros identificar en qué nos equivocamos. La parte de la configuración de productos, este también ha sido otro detalle con los que se han enfrentado, porque pues realmente estamos aprendiendo todos. Ha sido cosas nuevas que el SAT ha estado indicando también para hacer unas facturas las mejor desglosadas posibles, las mejor hechas posibles, para que cuando nosotros presentemos las facturas, pues estén correctas. Para poder nosotros configurar los productos o servicios que nosotros brindamos a nuestros clientes y poderlos facturar, está lo del tema de los objetos de impuesto, ¿sí? La primera que es no objeto de impuesto, segunda que sí es objeto de impuesto y la tercera que sí es objeto de impuesto, pero no está obligado al desglose, ¿ok? Entonces nosotros debemos ingresar a catálogos, en productos, nos aparece la pantalla de captura de productos, entonces le vamos a dar clic en ir a búsqueda y después en buscar. Nosotros también podemos descargar el catálogo de productos y hacer nuestra configuración de manera manual y luego bajar la plantilla de productos y trasladar esa información a la plantilla, ¿sí? Y subirlo nuevamente, ¿ok? Para no hacerlo manual. Sobre todo aquellos que tengan más de 10 productos o 20 productos, pues a lo mejor se puede hacer ese cambio de manera general en su catálogo y no estarlo haciendo uno por uno, ¿ok? Aquí en la parte de configuración de productos, nosotros le vamos, ya que lo buscamos, le podemos dar de clic, aquí doble clic, ¿sí? Y posteriormente, doble clic o en opciones y editar, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos abrir nuestra pantalla de productos, ¿ok? Aquí yo les hago un comentario. En la parte de los objetos de impuesto, cuando no es objeto de impuesto que ponemos la clave 01, es porque no lleva ninguna información aquí. No trae retenciones y no trae traslados, ¿ok? Eso es bien importante. La clave 01 es porque no vas a trasladar ningún tipo de impuesto o no vas a retener ningún tipo de impuesto, ¿ok? Cuando uno ya trae un traslado aquí, ya sea exento, tasa 0, 16 o del 8, al final de cuentas lo vas a poner aquí, ¿sí? Y vas a poner, ¿sabes qué? Es que mi producto, porque me ha tocado mucho, mi producto no causa impuestos. Ok, no causa impuestos, entonces no llevamos ningún IVA tasa 0, ningún exento. No, es que sí lleva tasa 0. Ah, entonces lo ponemos aquí con IVA tasa 0 y va a ser objeto de impuesto. ¿Ok? Al momento que yo le pongo información aquí, se selecciona la clave 02. Siempre. ¿Sí? Eso es bien importante porque ha sido también una parte de la mayor parte de los errores al momento de nuestros, al momento de emitir o de nosotros configurar nuestros productos o servicios, que dices, es que estás a 0 o estás exento y le ponemos objeto de impuesto 01. No aplica. Tenemos que ponerle la 02. Porque el momento que yo le genero un desglose aquí, ¿sí? Al final es objeto de impuesto, porque va a ir desglosado en nuestra factura, ¿sí? Al momento que lo ponemos, no sé, subtotal y luego dice tasa exento o tasa 0 y luego viene el total. Ahí viene el desglose del impuesto, ¿sí? Que es lo que yo le estoy presentando al SAT de decir, bueno, es que este producto que yo estoy vendiendo es tasa 0, por eso no le estoy poniendo 16. Entonces, al momento que es objeto de impuesto, pero del tasa 0, ¿ok? O es exento. Entonces, esta parte, el 01 solamente se aplica cuando no tengo nada de información aquí que desglosar, ¿ok? El 02 es cuando yo llevo aquí algún tipo de impuesto, sea IVA, IEPS, al final todo lo que traslademos aquí o alguna retención de ISR, en fin, al final toda la información, si llevo aquí impuestos, yo le tengo que poner que es objeto de impuesto. En el caso del 03, que es, sí es objeto de impuesto, pero no obligado al desglose, en ese caso aplica para el caso de los JEPs y que nosotros le facturamos pues al público en general o personas que no son, que no tienen que desglosar, o sea, que no son también para desglosar el impuesto del JEPs, ¿no? Si son objeto de desglose de JEPs, pues al final yo tengo que indicarlo aquí en la parte de traslados. Entonces, en el caso del 03, solamente cuando yo
pongo el impacto del impuesto directo en el precio. ¿Ok? Esa parte es bien importante y que lo revisen con sus contadores. El 03 solamente sí soy objeto de impuesto, pero lo involucro en el precio, no lo desgloso, no tenemos que poner ninguna información aquí, ¿sí? Y el impuesto lo voy a afectar en el precio, ¿ok? Entonces, eso solamente aplica en el caso de los chefs, que nosotros lo incluimos en el precio. Entonces, es importante que lo revisen con sus contadores, cuándo aplicar JEPS, cuándo no. También otro tema que nos hemos topado es, por ejemplo, todo lo que son dulces, chocolates, o sea, todo esto me ha tocado en el tema de que no pueden generar las facturas, digo, los complementos de pago, porque solamente están trasladando los JEPS del 8%. Entonces, cuando generan el complemento de pago, a mí el SAT me pide, para poder generar un complemento, si le pongo un JEPS, debe llevar un IP. No puede ir un JEPS solo. Entonces, esa ha sido una situación complicada porque aquellos que son todo lo que son dulces, chocolates, estamos emitiendo las facturas de manera incorrecta sin ponerle el tasa cero, ¿sí? Entonces, yo tengo que poner un IVA tasa cero porque están considerados como alimentos, IVA tasa cero y el IEPS del 8. Entonces, esa parte también es bien importante que lo revisen con sus contadores, quienes generan la parte de venta de dulces, porque el complemento de pago no les va a dejar generarlo con esta nueva versión, ¿sí? Ahí me pide que le ponga un impuesto del IVA, ¿sí? Cuando llevo una parte del IEPS, entonces, para poder generar el complemento de pago. Digo, estamos aprendiendo al final todos juntos, pero sí es importante revisar cómo emitimos nuestras facturas y que los impuestos estén correctamente aplicados, porque cuando yo generé un complemento de pago, a mí el SAT me dice, a ver, porque antes no se desglosaban los impuestos, ahora en el complemento de pago sí se desglosan los impuestos y tienen una validación para poder generarlo. Entonces, digo, quienes estén en este rubro, pues al final de cuentas es importante que se los comente para que ustedes lo revisen con sus contadores y puedan determinar cómo están generando sus facturas. Bien. Bueno, viene la parte de la configuración de productos, vienen las tres, no objeto de impuestos, sujeto de impuesto y la parte del objeto de impuesto y no obligado al desglose. ¿Ok? Al final de realizar estos cambios en nuestros productos, que al final de cuentas lo único que va a cambiar es esto de aquí, ¿sí? Todo lo demás al final se mantiene. Yo lo único que tengo que decir, si su producto dice aquí IVA 16, pues nomás le pongo que es objeto de impuesto, ¿sí? Si usted factura con ISR y todo lo demás, que al final es como siempre ha facturado, le va a poner que es objeto de impuesto, ¿ok? Entonces, lo único que yo tengo que cambiar es si yo tengo información aquí en este producto que siempre he facturado, le tengo que poner que es objeto de impuesto, ¿ok? Y al final guardamos. Bien. ¿Cómo capturo la factura? Al final, pues ya nosotros al tener la configuración en los catálogos, es importante ya al momento de traerla, al momento de facturar, pues ya se trae esa información que tengo yo precargada, ¿no? Entonces, tanto en el catálogo como en el producto. La parte de los productos es importante hacer los cambios desde catálogo, porque me ha pasado en el tema, es que me genera errores porque no me lee el objeto de impuesto, porque muchas veces venimos duplicando facturas anteriores, ¿sí? Y que a veces ese producto no está actualizado con que si es objeto o no es objeto de impuesto. Entonces, yo recomiendo que lo hagan primero todo desde el catálogo, ¿sí? Hagan todos los cambios en el catálogo de productos que le indiquen que es objeto de impuesto o no es objeto de impuesto, o al final lo que aplique para ustedes, y luego generen la factura de origen, ¿sí? Entonces, para que no se traiga información anterior que al final no aplica para esta nueva versión. Entonces, generan primero actualizo todos los productos, mi cliente, aclaro, y luego genero mi factura de origen y ya de ahí puedo duplicar, pero ya traigo información nueva, ¿sí? De lo que ya estoy facturando con la nueva versión. Entonces, porque sí me ha pasado con en el tema de que me dicen, es que me parece como que
no elegí el objeto de impuesto o que el objeto de impuesto no es válido para el desglose o ese tipo de errores. Entonces es porque a veces no hacemos la configuración desde origen, desde el producto, y duplicamos facturas, ¿ok? Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta para hacer mi facturación de la nueva versión? Aquí en Facturas 4.0, elijo el nombre de mi cliente. Si ya lo tengo actualizado, me va a aparecer aquí el régimen. El régimen del lado derecho corresponde a nuestro cliente, ¿ok? El que está aquí abajo es el régimen de nosotros, que nosotros somos los emisores de factura. El uso, como yo ya lo tenía configurado con gastos en general, me trae el de gastos en general, ¿sí? La parte de la serie, bueno, la serie que utilizan para su folio fiscal, para el folio interno de su factura. El tipo de pago, pues ya sabemos si es crédito o es contado, ¿no? Si es crédito, me va a dar en automático el PPD y el por definir. Y si es contado, bueno, me da el PUE con la forma de pago que al final me haya generado el cliente, ¿ok? Recuerden que contado es solo si ya está pagada la factura al momento de la emisión de la factura, ¿sí? Y si no se las pagan, ustedes las generan como contado y no se las han pagado para el 31 o 30 del cierre de mes, es importante cancelarlas porque si no ya se cuenta como parte del ingreso del mes, ¿sí? Entonces sí es importante que tomen en cuenta esto de que solamente, porque dentro de los cambios del SAT que tienen para este año, te dice, bueno, si es crédito está bien, ya me lo pusiste que es a crédito y cuando te pagan lo pones, ¿no? Pero ya no cuenta dentro de los ingresos del mes. Cuando tú le pones de contado, ya le estás indicando al SAT que a ti ya te la pagaron. Entonces, para el mes, eso ya lo debes de presentar como un ingreso. Igual el cliente ni te lo ha pagado, pero ya lo tienes que presentar como un ingreso. Entonces, y si al día 30 o 31 del mes el cliente, a lo mejor porque el cliente te dice, a mí general me lo he contado y no te lo ha pagado, y viene el cierre de mes y aún no te la paga, es importante cancelarla, porque si no se queda como un ingreso del mes y hay que presentar la declaración como ingreso del mes, ¿ok? Digo, esto es como que tip nada más extra, pero sí es importante tener en cuenta esto. La parte del régimen, pues al final aquí viene lo del emisor. Los conceptos de factura. Bueno, nosotros al final traemos el concepto de la factura o la distribución del producto o lo que vamos a facturar del servicio, el que al final aplique para ustedes. Lo único que es importante es esto, el objeto de impuesto, ¿sí? Es tenerlo seleccionado. Si no lo tenemos seleccionado, va a marcar errores, ¿ok? Entonces, es bien importante que nosotros la seleccionemos porque es parte de la emisión de la factura. No cambia nada, nada más es ponerle que es objeto de impuesto. Y la manera de determinarlo es si yo traigo información aquí, ¿ok? Si yo traigo información aquí desglosada, es objeto de impuesto. A menos que no vaya a traer nada de información, ¿sí? Le pongo 0,1. Pero si yo traigo información aquí desglosada, ya sea tasa cero, exento, o el IVA que aplique, ICR que aplique, o cualquier retención, yo aquí le tengo que poner, ¿sí? Objeto de impuesto, ¿ok? Pero o sea, si hay aquí desglose, es invariable el objeto de impuesto, ¿ok? Bien, en esta parte de aquí terminamos como que la parte de la configuración tanto de clientes como en este caso el emisor de factura, que es la configuración de prensa, lo que es la parte del cliente, que es el receptor de factura, el tema de los productos, que nada más es que hay que indicarle si es objeto o no objeto de impuesto, y después nos vamos con las ventas al público en general. Aquellos que generen venta al público en general, es importante que tengan en cuenta estos cambios, porque si no, no se las va a aceptar el SAT para generarla. También valida el nombre, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir a dar de alta un cliente, un solo cliente de venta al público en general. Antes yo veía lo que hacían era que ponían el RFC de venta al público en general y le ponían el nombre de la persona al final, ¿no? De la persona que les estaba comprando. Ahora no podemos poner el nombre de cualquier persona. Es el RFC genérico y tenemos que indicarle venta al público en general, tal como está aquí, sin acentos, cuidando espacios. El SAT valida esta información, ya sean minúsculas o mayúsculas, ¿sí? Si ustedes deciden en ponerla en mayúsculas, bueno, la ponen en mayúsculas, pero si la ponen en minúsculas debe ser también igual como está aquí,
cumplir con ese orden de venta al público en general, porque así tal cual lo está validando sin acentos y sin espacios, ¿ok? Entonces, el RFC igual, que en este caso es el RFC genérico. El domicilio fiscal es importante, en este caso, por ejemplo, si no tenemos sucursales, indicamos el código postal del domicilio fiscal, del principal, de la sucursal matriz, ¿sí? Entonces, aquí es donde ponemos el domicilio de nosotros, ¿sí? Para venta al público en general, en este caso con RFC nacional. Es bien importante cuidar que tenga el código postal, ¿sí? Si nosotros tenemos sucursales, porque puede haber el tema de que tenga diferentes lugares de expedición, porque tengo una sucursal, a lo mejor en Apodaca, otra en Monterrey, otra en Guadalupe. Bueno, ustedes tienen que ingresar a la sucursal, porque hay un cambio de sucursal cuando ustedes entran, ahí te dice si es sucursal matriz, o entras a la sucursal al final donde estés emitiendo tu factura, para que tome ese domicilio fiscal. Yo lo que he recomendado es que hagan, por ejemplo, si tienen 4 sucursales y como el catálogo de clientes es el mismo para todos, que pongan 4 ventas público general con diferente RFC, ¿sí? Dependiendo del lugar de expedición. ¿Sabes qué? ¿Y cómo lo voy a identificar a qué sucursal, en este caso, es de esa venta al público en general? Yo les digo, cámbienle aquí en el código. Aquí donde dice código, que viene un número de código, es importante que no lo dejen sin código porque si no se oculta el cliente, ¿no? Entonces aquí en código lo borran y le ponen, por ejemplo, yo le puedo poner Apodaca para que yo sepa que ese cliente, ¿sí? O bueno, más bien esa venta al público en general que voy a generar corresponde a la sucursal de Apodaca, ¿sí? Entonces, estando yo en sucursal de Apodaca, ya le tengo el domicilio de Apodaca, entonces ya lo puedo expedir de esa sucursal, ¿sí? Es la manera en que yo les digo que lo pueden identificar. Si tienen 4 sucursales, dan 4 ventas al público en general con cada domicilio fiscal que en este caso corresponde del lugar de expedición, ¿sí? Y aquí en código le borran el código y le ponen el nombre, porque es alfanumérico aquí en código. Entonces le pueden poner el nombre para que ustedes al momento que se traen a pantalla el venta al público, lo identifiquen de qué sucursales, ¿ok? En la parte del uso, como les mencionaba al principio, en la parte del uso, el SAT indica que debemos de poner sin efectos fiscales y en el régimen del receptor, en este caso del venta al público, es sin obligaciones fiscales, ¿ok? Esos son el uso y el régimen que se debe indicar para todos, para todas las ventas al público en general que nosotros generemos. Esto se debe de indicar, es importante. Como les mencionaba, no es porque sea sin obligaciones fiscales para mí que soy el emisor, no, es para el receptor. Esto viene para el receptor, no para mí como emisor, ¿ok? Y como es una venta genérica, pues no sabemos a quién le vaya a generar efectos fiscales u obligaciones fiscales porque pues no hay un nombre de por medio, ¿no? O no hay un RFC de por medio, ¿ok? Entonces aquí está como nosotros lo podemos indicar. Así sale, pero es bien importante que tenga el domicilio fiscal, o más bien aquí donde dice lugar y fecha de emisión. Este código postal es el mismo que debe de estar aquí, ¿ok? Si aquí viene, por ejemplo, una sucursal, el lugar y fecha de emisión va a ser aquí el domicilio de la sucursal, ¿sí? No se toca este es el domicilio fiscal de la empresa. El lugar de expedición es y este debe de coincidir con el código postal de nuestra venta al público, ¿ok? En el caso de los clientes extranjeros, ese también ha sido un tema de los que más se preguntan de cómo generar una venta o cómo facturar a un cliente extranjero. El SAT indica que al final, bueno, ya tenemos nuestra clave genérica, pues eso es para todos los clientes extranjeros se indica la misma clave genérica. El nombre está libre, aquí a diferencia de todos los demás, en el caso de clientes extranjeros, cuando nosotros indicamos el XXX, la razón social no se valida, ¿ok? Entonces aquí le podemos poner el nombre de nuestro cliente, ¿verdad? Del cliente extranjero. No hay un tema de que si son mayúsculas, minúsculas o si le pongo
el nombre que al final sea de nuestro cliente, esta información no lo valida, ¿ok? Es un campo libre, pero pues tiene que ser un cliente extranjero. Aquí otro punto que también es importante cuidar es el domicilio, ¿sí? En país, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo desde calle, número, país, estado y municipio, tiene que ser el del cliente extranjero, ¿ok? Entonces, esa parte es bien importante que la cuiden. Tanto la calle, el número, país, estado y municipio es de nuestro cliente extranjero, ¿ok? Pero no el código postal. El código postal es de nosotros del lugar de expedición. Si nosotros lo emitimos de una sucursal, bueno, tenemos el código postal de la sucursal. Si nada más tenemos sucursal matriz, bueno, ponemos el código postal de nuestra sucursal matriz. Entonces, el domicilio fiscal, que habla en este caso el SAT, cuando te dicen domicilio fiscal no corresponde, es solamente está hablando del código postal del lugar de expedición, ¿ok? Entonces, aquí en este únicamente en los casos de cliente extranjero, no le vamos a dar clic en asignar, ¿ok? Porque si nosotros le damos clic en asignar, nos va a cambiar todo esto, ¿ok? Entonces nada más tenemos que poner el país, que es Estados Unidos, estado Texas, en este caso se aplica, ¿verdad? O sea, dependiendo del país o del estado donde vamos a estar o donde esté ubicado nuestro cliente extranjero. País, estado, municipio, ¿sí? Pero el código postal es el mío, ¿sí? De donde yo estoy expidiendo la factura. Porque si ustedes le ponen el de su cliente, se los va a rechazar. Y les va a decir, este no corresponde al domicilio fiscal del lugar de expedición, ¿ok? Entonces, esta parte es importante. Igual lo del tema del uso y el régimen, en este caso del receptor del cliente extranjero, tenemos que ponerle que es sin efectos fiscales y sin obligaciones fiscales, ¿ok? En el caso del RIT solamente se aplica cuando hay un complemento de comercio exterior de por medio. Si no hay complemento de comercio exterior, no se indica el RIT. Bien, y así quedaría, o sea, así es como queda nuestra factura. De hecho, cuando ustedes le dan aquí en la parte del cliente, ustedes ven aquí Río Grande, Texas, Estados Unidos, pero en el código postal sigue saliendo el mismo código postal de mi lugar de emisión, ¿sí? O lugar de expedición, ¿ok? Y yo creo que hasta aquí llegamos con la parte de comercio exterior. Bien. A ver, permítanme. Bien, yo creo que terminamos ahorita con la parte de la configuración. Él les pasó la validación. Vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas para, si tienen alguna duda, ahorita es el momento. Escucho. Yo tengo una duda. Sí. Mira, estoy ahorita tratando de hacer una factura a venta en público general. Estaba viendo la captura de clientes, pero aquí me vinieron a abrir aquí en recepción y ya no puse atención. Por ejemplo, ya tengo lo que es venta al público en general, el RFC que es el genérico. Aquí tengo que poner el domicilio donde se genera la factura. Así es, el domicilio de usted. Ok, y es sin efectos fiscales y sin obligación fiscal. Efectivamente. Para que salga igual. Por ejemplo, ya tengo eso guardado y todo, pero al momento de hacer la factura me pide el régimen. Sí, ahí no al ladito de lo que es al hacer la factura me pide el régimen. Va a salir el genérico, ¿verdad? En la parte del régimen, cuando usted dio de alta el producto, perdón, el cliente, si usted le pone en la parte de regímenes y le pone sin obligaciones fiscales, le va a salir en automático el momento de traer al cliente. Ah, ok. Bueno, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Esa era la duda. Sí. Una duda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lolis de Fumix. Oye, Díganme, Lorena, ¿verdad? Así es. Gracias, Lorena. Oye, Lorena, fíjate que yo, la verdad, creo que desde el primer curso me quedó claro, pero fíjate que a la hora yo pedí todas las constancias de situación fiscal de mis clientes
Creo que todo el mundo me los ha mandado ya. Y las he estado guardando, he estado haciendo los cambios. Cuando se guarda y que no me marca ni un error, quiere decir que ya está bien. Así es. Digo, a menos que el cliente realice algún cambio de domicilio fiscal o algo así, al final de cuentas, bueno, más bien, no guardada, generada. O sea, si usted ya generó una factura para ese cliente y no le marcó ningún error, al final de cuentas está todo bien. Sí, ¿Sí me explico? así fue. Ok. Así fue. Pero a la hora en que el cliente pagó la factura, me sale un error, me dice error al generar. Ok, si es error al general, entonces sí hay un error en los datos del emisor o del receptor, dependiendo. ¿Y por qué, como tú dices, y yo te digo, yo hice los cambios, le puse guardar y me marca perfectamente? Ah, no, sí, pero digo, el sistema al final lo guarda la información que ustedes le ponen. No necesariamente es que estén correctos en función a la constancia, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, usted le pone la información y el sistema le guarda la información que le esté capturando, pero no necesariamente es que esté correcta. Entonces, por eso le comentábamos ahorita, hay que hacer una validación de la información que tienen ustedes capturada en el sistema con el SAT, porque a veces la captura no necesariamente es la correcta en función a la constancia. A veces a lo mejor le pusimos un espacio de más, o le pusimos alguna minúscula, o le ponemos un SADCB. ¿Sí me explico? O sea, al final es el tema de ver que realmente esté correctamente nuestra razón social o el lugar de expedición. No sé exactamente qué error haya sido el que le generó la factura, que lo puede ver, busca la factura, lo seleccionamos en azul, y luego nos damos a opciones, y luego ahí en ver errores. Así es como nosotros podemos identificar cuál es el error. Es correcto, Lore, de la... es correcto. Mira, a mí me está marcando, dice, el campo domicilio fiscal receptor del Así es. receptor debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados en el SAT. Exactamente. Ahí lo que nos está indicando es que el RFC, el código postal que usted tiene en la constancia que le mandó su cliente, ya no es correcto. Tuvo que tener algún cambio fiscal. Entonces hay que solicitar la constancia más actualizada para poder hacer el cambio. La del 23 de mayo del 22. Sí, ha pasado. Igual, perdón por la interrupción. Sí. ¿Sabes cuál era la error? Que nada más borré el nombre y lo copié tal cual el certificado y lo pasé a facturable y ya me lo dio y estaba escrito exactamente igual, algo pasaba, pero fue ese error el que yo tuve. Exacto. Y el código postal también puede haber un espacio cuando nosotros lo escribimos y no lo asignamos, porque a veces también pasa eso, de que o le tenemos un número de más, ¿sí? O le tenemos un espacio, porque por eso les comento, cuando ustedes escriben, a excepción de la parte de los extranjeros, ¿no? Pero todo lo que son nacionales, clientes nacionales, escriban el código postal y pónganle asignar, porque al momento que le damos a asignar, el sistema lo está reconociendo como válido y les pone el país, el estado y el municipio. Si no les indica país, estado y municipio, hay algún error en el código postal. Ese es el caso si no ha habido un cambio de domicilio fiscal, pero si hubo un cambio de domicilio fiscal, aunque lo tengamos correcto escrito, no nos va a permitir hacer la factura. Por eso les comento que ahí está la validación del SAT, ¿sí? Donde nosotros indicamos RFC, nombre y código postal. Con eso podemos validar. Y si el SAT ahí nos dice que eso no corresponde, entonces tenemos que pedirle al cliente que nos dé la última constancia fiscal porque posiblemente hizo un cambio de domicilio fiscal. Entonces, de hecho, por ahí no sé si les pasaron la liga. A ver, déjenme se las paso. Permítame un segundito. Lorena, para terminar con esto, sí. ¿qué te iba a decir? Yo veo que yo no tengo ningún error, o sea, todo, lo estoy viendo aquí, ya lo he hecho un chorro de veces. Lo último que me falta es pedirle la constancia fiscal actualizada, que te digo, a mí me la mandaron del 23 de mayo del 22. De hecho, en la liga que le acabo de pasar ahí en el chat, en esa liga, ustedes pueden ingresar, de hecho, a ver si puedo compartir la pantalla para hacer un ejemplo de validación. Permítame un segundito.
A ver. Miren, ahí la estamos viendo en la pantalla de validación. ¿Sí? Ok, perfecto. Mire, entramos en la liga que les acabo de pasar ahí en el chat, ¿sí? Entramos a esta pantallita. Aquí en esta pantallita nosotros podemos, antes de enviar a facturación, ¿sí? Tenemos que validar aquí. Son 3 datos que se validan: RFC, nombre y código postal, ¿sí? Entonces nada más copiamos y pegamos tal cual la información que tenemos capturada en nuestro catálogo, porque es lo que vamos a validar, lo que nosotros capturamos en el catálogo, ¿sí? Y nos va a dar aquí, validador de RFC, pero para poder validar toda la información, como les comento, tenemos que darle un clic aquí, ¿sí? Validar RFC, nombre, denominación o razón social y código postal, ¿ok? Entonces, yo ya le pongo aquí la información. ¿Sabes qué? Aquí le voy a poner, es el código postal, en este caso el RFC, ¿sí? Le pongo el nombre, tal cual, lo puedo copiar y pegar tal cual como lo tengo en nuestro catálogo de clientes. Yo les recomiendo que lo copien y lo peguen para que no haya dudas de cómo lo tenemos escrito, porque a veces dices, es que lo tengo igualito, pero a veces hay un espacio y puede ser un espacio al final que no lo revisamos, o sea, que no lo tenemos identificado, ¿sí? Y nos puede dar ese error, o sea, nos puede identificar esa parte del error al momento de generarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí 64,640, ¿sí? Entonces, yo aquí ya estoy validando la información mía, ¿sí? RFC, el nombre y el código postal. Le vamos a dar clic aquí donde dice consultar RFC, ¿ok? Le damos consultar y ¿qué nos dice? RFC válido y susceptible de recibir facturas. Si yo le pongo un código postal que no es correcto, aquí me va a decir que el código postal no es correcto. Por ejemplo, mire, vamos a entrar nuevamente. ¿Sí? Siempre hay que ponerle S para poder que nos arroje la información adicional, ¿ok? Entonces aquí yo le voy a poner el RFC, ¿sí? Le pongo el nombre, ¿sí? Y le voy a poner un código postal que no es, ¿ok? Le pongo consulta RFC y ¿sabes qué me dice? El código postal no coincide con el registrado en el RFC. Entonces, por eso es importante que hagan esta validación. Nada más son 3 datitos y eso se evita en el consumo del folio, ¿sí? Para que aquí revisen, si ustedes llegan a tener una información incorrecta en la captura de su cliente, aquí lo pueden determinar qué es lo que no está correcto, ¿ok? O si está correcto la información que les está mandando el cliente, porque muchas veces aquí, como me menciona Loli, que al final el código postal no coincide, pues puede ser que a lo mejor o tengamos mal escrito el código postal o el código postal ya no coincida con el RFC o como lo tiene dado de alta el cliente en el SAT, ¿sí? Que haya hecho un cambio de domicilio. Tengo clientes que tienen los constancias de mayo o de abril y ya no coincide porque hicieron un cambio de domicilio y no avisaron, ¿no? Entonces, sí es importante nada más, entra aquí en esta liguita de validación y ahí podemos revisar si nuestra información está correcta. Sí, Lorena, lo que yo generé y me dice que tiene problema, si yo generé una factura y me dice error, no se puede cancelar, tengo que volver a hacer otra. Así es. De hecho, esa parte, por ejemplo, comentaba al principio de que cuando se queda con problema de timbrado o error al generar, al final eso es nada más como que se queda como histórico el folio para que nos contesten cuál ha sido el error, ¿sí? Entonces ahí se queda y poder consultar cuál ha sido el error de la emisión de esa factura y nosotros lo podemos corregir y volvemos a emitir otra factura, ¿sí? De hecho, esa factura no llegó ni al SAT, o sea, se queda en la validación y no llega al timbrado. Entonces, ahí llega la validación y se regresa. No está en el SAT como registrado. Ok, voy a checar entonces, igual las constancias que han mandado, que mandan, como te digo, este es de mayo, y yo, para mí, yo ya lo he hecho un chorro a veces, o sea, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Quito, pongo, y nada. Entonces, lo que voy a hacer es, en la liguita que mandaste, voy a validar que sea correcto. Si no es, pues bueno, ya se los pediré. Ok, claro que sí. Bien, ¿alguien más tiene otra duda?
Sí, por nada, que tenga buen día. Gracias por conectarse. Yo tengo una duda, Marcela Alvarado de Grupo Regio. A ver, dígame, Marcela. Mira, estábamos teniendo problema al facturar una factura, valga la redundancia, y nos percatamos ahorita que la constancia no estaba actualizada. Ahorita mismo, entre el curso y todo, nos mandaron la actualizada y efectivamente sí estaba equivocado el código postal. Bien. Ahorita la intentamos generar, pero nos sigue saliendo el mismo error que dice el campo, nombre del receptor debe encontrarse en la lista de RFC inscritos, no cancelados en el SAT. Así es. Hay que revisar el nombre. Igual digo, en esta misma liga que les mandé, ahí pueden ustedes validar que el nombre esté tal cual dado de alta. Puede haber un espacio, puede traer un espacio, puede traer algún detallito que no le pueda generar la factura. Entonces, revisen bien los espacios. Yo les recomiendo, copien el nombre tal cual como lo tienen en el catálogo, ¿sí? Y vengan y lo pegan en esta pantallita de validación, ¿sí? Aquí es donde ustedes pueden revisar si realmente el nombre, como lo tienen en el catálogo, está correcto, ¿ok? Igual se pueden posicionar, por ejemplo, cuando están en el nombre, si ustedes tienen un espacio, a ver, déjenme si les puedo compartir aquí en la pantalla. Dame un segundito, catálogos, clientes, ok. A ver. Vamos a poner la pantalla. A ver, aquí está. Ahí están viendo la pantalla del sistema, ¿verdad? Ok. En esta parte de aquí, por ejemplo, si yo llego a tener un espacio, ¿sí? Yo le doy clic aquí y me va a marcar ese espacio. Yo lo único que voy a tener que hacer es borrarlo. Y debe estar mi cursor donde termina el nombre. Igual aquí. ¿Cómo lo puedo revisar? Pues dándole, ¿sí? Si yo al final, si yo le doy el avanzar y me avanza el espacio ese que está intermedio, me voy a dar cuenta, ¿no? Entonces debe haber un espacio, solamente un espacio entre cada letra, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le llego a tener un espacio aquí adicional, me va a marcar 2 avances para llegar en este caso a la P, ¿verdad? Entonces yo tengo que borrar ese espacio que tiene de más para que no me marque errores, ¿ok? Y igual al final, debe terminar donde termina la L, para que no haya espacios adicionales. En cuestión de la parte de la asignación, yo les decía, aquí tienen el código postal, le van a dar a asignar. Aquí en que está aquí al ladito, le damos a asignar, ¿sí? En automático el sistema les va a poner el país, el estado y el municipio. La colonia ya la selecciono, en este caso si es San Jerónimo, nada más es una sola, la selecciono y ya queda, ¿ok? Entonces, esta parte es bien importante, código postal. Por eso les digo que hagan la asignación para que no tenga mal escrito el código postal. O si lo sigue marcando, aun cuando ya hicimos la asignación, lo más seguro es que hayan hecho algún cambio de domicilio fiscal. ¿Ok? A ver, voy con Dolores. Gracias. Sí, a ti. Muchas gracias. Lore, a ver, dígame. Yo soy Dolores, la persona que te hizo ahorita la pregunta. Uh-huh. De hecho, me acabo de meter ahorita a la página que nos enviaste por el chat. Ok. Y de hecho, si no se encuentra esta página, o sea, que tengo algún error, no sé, pero no me la abre. Yo porque quiero validar, ahí traigo 2, 3 empresas que que me sale veo cuál es el error y me dice que el campo de nombre del receptor debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. Ok, entiendo. Igual nada más copia y pegue, o sea, copia la liga, esa liga la copia y la pone en un navegador, ahí arribita en la parte del navegador, ahí la pega y ya debe de dejarle ingresar, porque esa es una liga del SAT directo. De hecho, por ejemplo, la copiamos y aquí la pegamos aquí en la parte de arriba. A ver si me deja. Sí. O a veces entra el tema de que nada más con que le den aquí arribita con el tema de actualizar,
para que actualice la liga. Por ejemplo, está validador de RFC, entramos y nos lo está cargando. Si llega a haber un tema de que, por ejemplo, porque lo que hace el SAT es que luego esto las bloquea. Entonces, nada más le damos aquí en actualizar o cargar de página de nuevo para que nos vuelva a mandar lo del tema del código de imagen y poder ingresar a la página, ¿sí? Porque a veces puede ser de que te mande un error, entonces nada más actualizamos aquí con este semicírculo, y actualizas y ya te debe de mandar esta pantalla al inicio, ¿ok? Ok. Bien, voy con Alejandra Ayala. A ver, Ale. Buen día. Buenos Oye, días. no me quedó claro totalmente lo de los domicilios en lo de la venta pública en general. ¿Crees que me lo puedas volver a explicar, por favor? Claro, mira, aquí lo tengo. En el caso de la venta al público en general, tenemos que indicar el código postal del emisor, ¿sí? De ustedes como empresa. Entonces, esto es bien importante. Aquí no, si tú das de alta un solo venta al público en general, no tiene sucursales, solamente es una sola sucursal matriz, tenemos que indicar el código postal de esa sucursal matriz o ese domicilio fiscal. Entonces, con que des de alta, haz de cuenta que aquí está el ejemplo tal cual como está dado de alta, tú le pones venta al público en general, sin acentos, le tenemos que poner el RFC. El domicilio tiene que ser el mismo que viene en la configuración de empresa, ¿sí? Aquí en la parte de configuración de empresa, yo tengo este domicilio, entonces ese domicilio es el que tengo que dar de alta, ¿sí? En nuestro catálogo, nos tenemos que ir a catálogos, clientes, la mayor parte, ir a búsqueda, la mayor parte de nuestros clientes en el primer cliente es el de venta al público en general. Cuando nosotros abrimos nuestros sistemas, ese ya viene precargado en automático. Claro. Entonces, le vamos a dar doble clic, entonces te van a aparecer esta información vacía, entonces le vamos a poner el domicilio, digo, en este caso, le puse, bueno, sí está el de San Jerónimo, ok, le pongo 64640, ¿ok? Ok. Entonces, le pongo el código postal de mi domicilio fiscal, le pongo calle, y todo, o sea, todo al final igualito, pero debe ser el mío. Ok, y cuando tengo una segunda sucursal... Ok. Cuando tienes una sucursal, yo lo que les comentaba, por ejemplo, lo voy a modificar. Si fuera un venta al público en general que voy a generar desde una sucursal, ¿sí? De hecho, lo vamos a poner como sucursal. Aquí en código, yo le voy a poner Apodaca, ¿ok? Ok. Para de manera que yo cuando lo cargue y lo traiga para facturación, yo lo identifique que es el domicilio de Apodaca, ¿ok? De mi sucursal de Apodaca, ¿ok? Le voy a poner aquí 66600, ¿sí? Que es el código de aquí. Le doy a asignar, me lo va a cambiar a México, Nuevo León, Apodaca, ¿sí? En la colonia le pongo Apodaca Centro. Y este es el domicilio de mi sucursal, ¿ok? Ya de ahí es lo único que voy a cambiar y le voy a dar guardar. Okay. ¿Qué tengo que hacer para poderlo emitir? Como no estoy en la sucursal matriz, sino voy a emitir una factura de mi sucursal de Apodaca, ¿sí? Entonces yo me cambio a la sucursal de Apodaca. Aquí esta parte es bien importante hacerlo para que no marque errores los lugares de expedición, ¿ok? Entonces aquí me voy a Apodaca, me voy a ir a hacer mi factura de venta al público en Apodaca, ¿sí? Y si tú checas, aquí te va a aparecer Apodaca, Okay, ¿sí? Ok, por para eso que lo tú que nos identificas, decías. sí, de ponerle el código para que identifiques esa venta al público en general de qué sucursal es, ¿ok? Ok, de acuerdo. ¿Sí? Entonces ahí por eso es importante ponerle, bueno, esto es de Apodaca, o a lo mejor aquí hay uno de Reynosa, o a lo mejor así, pero tenemos que dar un venta al público de cada sucursal con su código postal como debe de ser. De acuerdo. Ok, muchas gracias. No, por nada. Bien, aquí tenemos a Alma González. Sí, gracias. Hola, buen día. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, ahorita quiero generar un complemento de pago que se hizo con la factura de la versión 3. Sí. Ya ves que el cliente, pues antes era ese de la razón social. Ahorita, pues ya he facturado con los cambios nuevos y me dice ahorita que es el nombre no corresponde. Sí es.
tenga que modificar algo más. Y, de hecho, parte de lo que, por ejemplo, nosotros, aunque nuestras facturas se hayan generado en la versión anterior, ¿sí? Que se hayan generado en versión 3.3 y ahorita estemos generando complementos de pago, porque todos los complementos de pago que estamos generando actualmente ya son en la nueva versión. De hecho, en versión 2.0, que es el nuevo complemento de pago, pero con los requisitos de la facturación de la 4.0. Entonces, debemos ir a cambiar los nombres, todos. Aunque la factura haya sido generada con versión 3.3, yo voy a generar mi complemento de pago con requisitos de 4.0. ¿Ok? Entonces, es bien importante cuidar eso. A lo mejor ya no le voy a generar factura, pero le voy a generar un complemento de pago. Son los mismos requisitos, ¿sí? Tengo que ir a cambiar el nombre, tengo que ir a cambiar el código postal, le tengo que poner el régimen y le tengo que poner, bueno, sí, es lo que es el nombre, el código postal y el régimen, ¿no? En este caso, cuidar que tenga esa información completa, porque el complemento de pago se va con la información del nuevo CFDI, ¿ok? Porque de hecho ya le he hecho facturas de versión nueva y el complemento me dice que no coincide el nombre. Entonces Así me es. está marcando ese error. Así es. Entonces sí hay que cambiarlos. O sea, hay que ir a cambiarlo. Aunque ya no le hayas hecho facturas con la nueva versión, el complemento de pago lleva la misma información al momento de generarse. Ok, entonces reviso el detalle ese del error. Sí. De hecho, por ejemplo, los que traen factoraje, no sé si hay alguien que llegue en factoraje, pero en el caso de factoraje es la misma, es el mismo detalle. O sea, cuando nosotros generamos una factura de complemento de pago con factoraje, aunque nuestra factura haya generado en versión 3.3, por ejemplo, y voy a emitir el complemento de pago con factoraje, es la misma información que me va a pedir de la financiera, ¿eh? Tengo que ponerle RFC, la razón social, tal cual como viene en la constancia fiscal de la financiera, el régimen fiscal de la financiera y el código postal, ¿sí? Si no, de lo contrario, va a ser motivo de rechazo para generar los complementos de pago que llevan factoraje. Entonces, porque no es el receptor de la factura no es el mismo cliente, aunque ustedes el cliente ya lo hayan modificado, pero realmente el receptor de la factura es la financiera. Entonces tenemos que poner la información correcta de la financiera, ¿sí? Sobre todo para aquellos que llevan facturaje. Si no lo llevan, pues no, esto no desaparece, ¿verdad? Pero son los que llevan facturaje. Muy bien. Eduardo Treviño. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tengo una duda. El día de ayer hice una factura. Y al momento de marcarlo, me pasó como error. Y el error dice, el nodo hijo, impuestos del nodo concepto no debe existir. No entiendo. Así es, era lo que comentaba con el tema de los catálogos de producto. Yo recomiendo que todos los productos les hagan el cambio de origen, porque muchas veces hacemos el cambio desde la facturación o hacemos duplicación de factura y entonces no trae información de origen. Es bien importante que nosotros hagamos los cambios. Si nuestro catálogo es alrededor de más de 10 o 20 productos, yo les recomiendo que descarguen el catálogo, ¿sí? Y hagan las modificaciones manuales. Y luego lo subimos, porque tiene una importancia, o sea, aquí en configuración podemos importar el catálogo. Tenemos que descargar la plantilla y ponemos los productos tal cual como vienen aquí. Bien, en el caso de esto, por ejemplo, yo tengo que ir a modificar el producto que yo estoy facturando y tú desde aquí le tienes que poner si es objeto o no objeto de impuesto, ¿ok? Si es objeto de impuesto es porque el producto trae información aquí. Aunque sea tasa cero o aunque sea exento, tú le estás poniendo aquí una descripción de un impuesto, ¿ok? Entonces, si trae una descripción de impuesto, aunque sea, ¿sabes qué? Es que mi producto nada más trae tasa cero. Es objeto de impuesto, ¿ok? Mi producto es exento, porque puede pasar que a lo mejor tengas un IVA exento. Es objeto de impuesto, ¿ok? Entonces, al momento que yo le determine algo aquí, debo de ponerle la clave 02. Si yo no le pongo nada, porque mi producto no va a llevar información de ningún tipo, porque a lo mejor es una recuperación de siniestro, o en fin, ¿no? Al final algo que nosotros tengamos que generar una factura por esa situación, le pongo, no es objeto de impuesto, pero aquí no lleva nada.
¿ok? No lleva ninguna información aquí, ¿sí? A veces también con el tema de las operaciones con el comercio exterior, en algunos casos, digo, no es en todos, tienen que revisarlo con su contador, cuando no es objeto de impuesto, ¿ok? Entonces, pero si yo le pongo aquí, es tasa 0, es tasa 16 o cualquier otro impuesto que al final yo le tenga que desglosar, debe ser objeto de impuesto para que no marque ningún error al momento de la emisión. Pero parte de los errores se ha generado porque no les hacen el cambio desde el catálogo y luego duplican factura y el sistema no encuentra ese producto con el que de origen se generó esa facturación. Entonces yo les recomiendo que hagan esto, que lo pongan, que se vengan al catálogo, que se vengan al producto, que hagan sus cambios que deben de hacer, indicarle ese objeto no objeto de impuesto, lo guarda y ya se queda esa parte registrada, ¿no? Para que al momento de que ustedes emitan su factura no les marque ese tipo de errores. ¿Ok? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Sí. Sí, Dígame. hola, buenos días, Leonardo Gutiérrez, servidor. Dígame, Leonardo. En el caso de lo que es, yo soy transportista, ¿sí? Ahí hay una retención. Obviamente, el producto que yo ofrezco es un traslado, ¿verdad? Así En ese es. traslado, obviamente que es objeto de impuesto, Así ¿sí? es. Pero trae retención de IVA. Sí. ¿Este aparece automáticamente en la retención o lo tengo que capturar? Bueno, en este caso, cuando nosotros utilizamos cartaporte, bueno, ese es un punto importante. La parte de cartaporte todavía se timbra con versión 3.3. Ah, correcto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero no los complementos de pago, que es un tema ahí que traemos en el tema de que los complementos de pago se generan con versión nueva, 4.0 o 2.0. Sí. Pero los FDIs para generar ustedes sus facturas para traslado aún son 3.3, no los La hemos versión cambiado. anterior, sí. Así es, no los hemos cambiado porque para evitarnos todos estos detalles hasta ya después que hayamos terminado con la parte de facturación empezamos con cartaporte. Entonces yo creo que todavía está como para agosto aproximadamente proyectado hacer el cambio con ustedes. ¿Sí? Perfecto. Ok, ¿Sí? lo entiendo. Mil gracias. No, hombre, usted. Lorena, soy Evelyn. Dígame, Evelyn. Por ejemplo, ayer hice una factura. Esta factura no genera IVA. Yo, ahorita ya que estamos viendo todo esto, pues ya entiendo más o menos cuál fue el error, pero a mí me queda una duda. Genero la factura, al momento que le doy generar factura, me pone que está pagada la factura, ¿verdad? Así es. La quiero imprimir por PDF y ahí inmediatamente ya me puso un alto. Me pone error al descargar y el archivo not found. Ajá. Pero ahí se quedó la factura, yo ya no la puedo imprimir. Entonces, ¿me puedes más o menos orientar, Lorena, qué fue lo que hice mal? Porque pues algo debí de haber hecho mal. No, pero a lo mejor posiblemente sea algo del tema del PDF. Entonces, lo más seguro, igual mándanos un correo al soporte. Si tú te mandas al email, o sea, es que a lo mejor fue un error al momento de recuperar el PDF. Pero, por ejemplo, arriba, haz cuenta que si tú te pones en el nombre de la factura, en el número de factura y le das a enviar email, se te manda tu correo. No me llegó al correo tampoco. Exacto. Entonces, mira, por ejemplo, te puedes ir aquí y le das en opciones y le das a enviar email, ¿sí? Entonces, aquí le pones tu correo, ¿sabes qué? Es que igual si se lo quieres mandar al cliente, pues se lo mandas, porque luego sale el correo del cliente, ¿no? Pero si tú lo quieres poner tu correo, le puedes poner, no sé, en el Castillo, que en este caso es mi correo, ¿sí? A ver aquí, y le doy a agregar, ¿sí? Y te lo mandas. Entonces, ahí lo que va a hacer el sistema es volver a enviar la petición del envío del email. Perfecto, ok, no, pues está bien. También, o sea, esa Pero mándame como quiera tu correo al soporte para identificar por qué no se está generando el PDF de esa. A lo mejor no lo alcanzó a recuperar. A lo mejor sí, porque antes de esa hice dos más, pero me fui a ver lo de la constancia y obviamente ahí fue donde estaba el error. Ah, ok. Entonces, ahí sí,
O sea, ahí sí vi que tenía que irme primero a eso antes de generar la factura. Y eso fue. Nada Ok, más perfecto. tenía esa duda, Lorena. Muchas gracias. No, hombre, usted, excelente día. Muchas gracias por el tiempo. Ok, ¿alguien más? A ver, aquí veo. Yo, Carmen de El Terrero. Dígame, Carmen. Estoy haciendo una factura de lo que es persona física al público en general. En lugar y fecha de expedición, ¿qué dirección es la que debe de salir? ¿En donde expedí la factura? Sí. Si es sucursal, ajá. No, es en donde mismo, vaya. Ah, bueno, pues sí. Haz de cuenta que en lugar de expedición le sale en el mismo domicilio fiscal. Sí, pero tiene que salir igual al de donde se expidió el cliente, ¿no? No. El lugar y fecha de expedición o de emisión es de usted. Ajá. Haz de cuenta que debe ser igual al domicilio fiscal que usted tiene registrado aquí en configuración de empresa y aquí en la parte de la configuración de sucursales, en sucursal matriz, aquí le vamos a dar clic en buscar, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo dos, que es sucursal matriz y la parte de Apodaca. Entonces, en sucursal matriz, a quien nada más tenga una sola, o sea, que no tengan sucursales, les va a aparecer sucursal matriz, ¿sí? Y este domicilio que viene aquí debe ser el mismo. Ah, ok, lo tengo que capturar mi domicilio en sucursales. En sucursal matriz, ajá. Debe ser el mismo. Regularmente, cuando damos de alta la empresa, ¿sí? Ajá. Cuando damos de alta la empresa, que nosotros lo damos de alta acá en Facturable, esa información se traslada tal cual, igualito, ¿sí? Pero si ustedes llegan a tener un cambio de domicilio, es importante hacer ese cambio en sucursal matriz. Si ustedes no han tenido cambios, pues esa información está igual, ¿no? O sea, se traslada de